Villa 1-11-14. Los resultados de las pericias ordenaron liberar a los gendarmes. ¿Tiroteo o gatillo fácil? Y estas son las imágenes del tiroteo. Recordarás, Villa 1-11-14, el operativo, un joven muerto, Facundo Scalzo, que así estaba tirado, sin vida, junto a un auto. Y las dudas, yo recién te decía tiroteo, pero en realidad todavía las dudas se mantienen. Pero atención, porque hay un giro inesperado. Te empezamos a contar esta historia el viernes. Te mostramos en exclusiva estas imágenes que ahora vas a ver, de las armas, de la pistola Versa calibre 9 milímetros, que en teoría tenía Facundo Scalzo. Y estamos en comunicación con Héctor Fernández, que es perito balístico. Héctor, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Héctor, primera pregunta que quiero hacerte. Los resultados que arroja el barrido electrónico, ¿así se dice, Guille? El barrido electrónico. El barrido Sí, electrónico. sí, ¿Son contundentes? ¿Puede fallar? Empecemos por ahí. Bueno, en realidad la técnica que se utilizó es la microscopía de barrido electrónico. ¿Sí? No es que pueda fallar. A ver, la aparatología es muy moderna, pero también hay que entender que es muy sensible en los datos que tira. Y los datos son de un análisis cual y cuantitativo. Vale decir, dice qué elementos se encuentra y la cantidad exacta de elementos que encuentra. ¿Y qué elementos se encontraron en estas pruebas, Héctor? Yo, por lo que vi, recién están los análisis cual y cuantitativos. A ver, por eso, ahora viene el análisis de ese informe, de los restos de elementos que encontraron. Hay, en algunos casos, partículas que se consideran características de una deflagración, o sea, se encuentran los tres elementos juntos, plomo, bario y antimonio, fusionados, ¿sí? Y se observa así en el microscopio. Eso es una partícula característica. Sí. Pero también hay partículas consistentes, que no son las tres, sino que aparecen dos elementos en lugar de tres. En este caso ha aparecido plomo y bario. A ver. Daniel, sí. Buenas noches. Una consulta. Tengo una gran duda porque se lo pregunté a la madre de la víctima y lo hablaba el otro día, lo hablamos en el programa. ¿Se puede haber plantado partículas sobre las manos de la víctima? No creo, porque son partículas muy específicas que ni siquiera están en la pólvora, sino que están en el fulminante. El fulminante es un elemento que va adentro de una cápsula que a su vez va dentro del cartucho. O sea, no son partículas que se encuentran en el medio ambiente las tres juntas. Claro, a ver, más. Daniel, a ver si entiendo, porque la familia, mientras vemos acá imágenes exclusivas que fuimos presentando también el viernes, los casquillos de las balas de los gendarmes, las 7 vainas que en teoría salieron de la pistola Versa, que sería de Facundo Scalzo. La mamá nos había dicho que Facundo no portaba armas y que lo mataron por la espalda y que estaba desarmado. Ahora, usted me dice, y ya lo sumamos al doctor Fernández, que es el abogado de uno de los gendarmes, usted me dice que si tenía restos de estos metales, plomo y bario, en la mano, no puede que se lo hayan plantado. Es decir, estuvo cerca de una pistola que se disparó. Sin lugar a dudas.
Entonces, el tema, porque el otro día no me quedó claro, soy una persona que tengo experiencia en el uso de armas y en tiroteos. Entonces, lo que hablábamos es el del dinamismo en cuanto a cómo se pueden haber realizado los impactos sobre la víctima. Por la espalda, decís vos. Claro. Por el tema de la espalda. Exactamente, Pampa. Héctor, vos conocés mucho del tema, perteneciste a la policía. Entonces, la pregunta es, a vos desde adentro o después con tu experticia que actualmente practicas, ¿considerás que los disparos que tiene por la espalda pueden haber sido producto de haber... De ese movimiento. Claro, de ese movimiento de haber apuntado y darse vuelta sobre claro, su, de esta sobre su rotación, eje. vos decís, de disparar Claro. y rotar para Claro, tal el vez tema es escapar la o traslación correr. de venir tirando, te corres, te das vuelta Y ahí es donde y ahí es impacta. cuando impactó. Bueno, si me permiten, Sí. miren, este tipo de situaciones, por supuesto, son dinámicas. Entonces, si la víctima estaba corriendo y acá había una persecución, obviamente que había un dinamismo. Sí. Hay que ir uniendo las partes, seguramente esto va a terminar en una reconstrucción del hecho, pero no lo digo yo, sino que lo dicen los doctores Tobin y Fackler, que son médicos cirujanos militares del Ejército de Estados Unidos y que han escrito sobre esta temática, precisamente sobre la fisiología y la dinámica de los disparos de las víctimas, que ocurren precisamente en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Entonces, ese dinamismo puede ser que la víctima esté en una determinada posición y en fracción de segundos pueda girar y reciba el disparo Héctor, en otro lugar. Sí. Héctor, no me corte porque hay más preguntas. No. El doctor Baqué, Carlitos Stroker tiene más preguntas para hacer, pero quiero sumar al doctor Rubén Fernández. Lo tuvimos en el piso aquí, habló por primera vez en este programa y ahora nos viene a comentar un giro inesperado, porque hasta hace una semana hablábamos de gendarmes detenidos. Hasta hace unos días de un gendarme detenido y 2 gendarmes que habían logrado la excarcelación mediante el pago de una caución, de una fianza. Ahora, doctor Fernández, tenemos que hablar de que no hay ningún detenido, ¿es así? Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Sí, lo escucho, ¿eh? No, están los 3 excarcelados, gracias a Dios y a la justicia que han tomado un buen temperamento procesal. Y lo más importante fue la sorpresa del día de hoy, la revocatoria de la obligatoria excarcelación del gendarme Rocha, que eso lo hizo la Sala Cuarta de Apelaciones. También en el día de la fecha se notificó el auto de procesamiento y prisión preventiva y embargo de Rocha y la falta de mérito del cabo primero Jorge Luis Pérez y del gendarme Ruiz. Claro, porque, doctor, hoy es muy temprano, era primicia también de Crónica HD, que le bajaban la preventiva, lo procesaban con prisión preventiva al gendarme Diego Rocha, pero le dictaban la falta de mérito a los otros 2. ¿Qué quiere decir esto? Así se lo explicamos a la gente, que van a seguir investigados, pero que no hay elementos para mantenerlos privados de su libertad. Ahora, por la tarde, se conoce esta otra noticia, de que también a Rocha lo liberan. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿está descartado el gatillo fácil? No, No, está descartado, no, porque no. hay una A causa ver, todavía. No. A ver, perdón. Perfecto. El tema, Sí, doctor, lo escuchamos. le puedo contestar. Acá no se puede hablar de gatillo fácil cuando hubo un enfrentamiento y hubo un hecho dinámico. A ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, lo sí, estamos sí. escuchando, doctor. Acá no se puede hablar de un gatillo fácil cuando hubo un enfrentamiento y el hecho es dinámico. No, yo lo No que lo pregunto, di- doctor, no, lo pregunto no, porque no. todavía la causa está La en causa está investigación. abierta y se está investigando y está en plenas medidas investigativas. Por eso digo, El porque está en punto- investigación ahora. Eso es lo el que pregunto. punto es el siguiente.
¿Por qué no fue gatillo fácil? Por lo siguiente, porque hay prueba indiciaria, como bien lo dijo el perito, entonces, como lo dijo el perito, hay restos de sustancias de metal del proyectil en las prendas del fallecido. Y eso es un indicador que estuvo manipulando la víctima el arma. Doctor, También hay... Sí. permítame preguntarle, porque en la resolución que usted nos cuenta y que contamos en exclusiva aquí en Crónicas Policiales, reiteramos, ningún gendarme detenido, hay 2 con falta de mérito y el tercero salió o sale en las próximas horas en libertad, porque, y acá es la pregunta, ¿cambian la carátula? Porque en la resolución se habla de exceso a la legítima defensa, que es totalmente Exacto. distinto a homicidio agravado. No, totalmente, porque la jueza Sí, no descartó el enfrentamiento de Descalzo con Rocha. Doctor, me pareció ejemplar el fallo de la Cámara, realmente me pareció ejemplar porque analizándolo, los peligros procesales, inclusive, la Cámara como Juventino lo escarceló al gendarme, que me pareció una locura que siguieran detenido, porque claramente mostraba que haya habido un enfrentamiento. ¿Qué opina usted al respecto? No, yo lo que opino que inicialmente el temperamento que había adoptado la jueza al detenerlos era realmente una aberración jurídica. La realidad pasa por que cuando se detienen a los gendarmes, sí, estaba la versión de la familia que fue un caso de gatillo fácil. Claro. Y más la injerencia de la ministra de Seguridad, que había repudiado el accionar de Gendarmería, entonces como violencia institucional, entonces se fomentó. Doctor Fernández, Sí. Antes de una pregunta que le quiero hacer a Carlitos Stroker, recién estábamos viendo, a ver si podemos volver, Nacho, a la planilla que hay dibujada con la otra, que tiene los circulitos rojos, porque quiero remarcar algo, esta. Cuando hablamos de la posibilidad de un enfrentamiento, de intercambio de tiros, hablamos por esta planilla que se hizo, o que la hicieron policías de la ciudad el viernes. Te mostramos en exclusivo las pericias. Acá se ve claramente que en la mano derecha de Facundo Escalzo había 62 partículas de... Eso pero Facundo, ¿qué quiere de decir plomo eso? ovario, no de la que falta es antimonio. Antimonio. Y en la mano izquierda, 39. ¿Pero qué quiere decir eso? Ahí se lo preguntamos al doctor Fernández. ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Que estuvo en presencia del arma? Estuvo utilizándola. ¿Por qué motivo? Porque los metales que ustedes mencionan es producto del proyectil. O sea, el tema es el siguiente. Las partículas en sí mismo, que eso lo explicó debidamente el perito, lo que da es un indicador de que uno estuvo en la utilización del arma de fuego. Sumémosle que encontraron partículas en las prendas, en el pantalón de jean y en la remera. Sumémosle también las cantidades de partículas en la mano derecha y en la mano izquierda. O sea, por más que dé negativo la prueba del barrido electrónico, porque no se encuentra el tercer metal, que es el antimonio, que es el fulminante, es un falso negativo lo que normalmente se da. Clarísimo. Doctor, Entonces, doctor sí. Fernández y al perito, a Héctor Daniel Fernández, les agradecemos. Y vamos a seguir con este tema, para seguir con esta historia y terminar por saber lo más importante, si acá murió un joven inocente o murió un delincuente, como dicen ustedes.